Ay, madre. No sé cómo vamos de tiempo, estoy un poco acojonado en el sentido del tiempo. Hasta luego, Nuria. Son y media. Vale. ¿Y eso significa? Que son y media. Vale, vamos mal entonces porque... No. Bueno, pues vamos a hacer... Si nos dejan... un texto de mi amigo Rafael Narbona y de mi otro amigo Antonio Orihuela. No necesita más explicación del texto en el momento que lo escuchéis. Siempre os he odiado. Sois los hijos de la infamia, la primera línea del capitalismo más desalmado, los verdugos de la clase obrera. No importa que cambie vuestro aspecto, aunque vuestro uniforme transite del negro hitleriano al verde oliva del infausto duque de Ahumada, vuestra mirada despide la misma indignidad. Siempre os ensañáis con el más débil, desahuciáis a las familias, apaleáis a los trabajadores, los estudiantes y los parados, torturáis en oscuros calabozos invocando el deber y el patriotismo. Hacéis desaparecer a vuestras víctimas en simas, barrancos o fosas cubiertas con cal viva. A veces preferís arrojarlas a las aguas negras y profundas del océano. Sois las legiones que crucificaron a 6.000 esclavos entre Capua y Roma. Sois los asesinos de García Lorca. Nos vencéis día a día, pero el pueblo os aborrece y sueña con pasear vuestras cabezas en una pica. Estáis en mis pesadillas desde la infancia, cuando os contemplé bajar por la Gran Vía persiguiendo a los manifestantes con pocas y bocachas. Hasta entonces, el mal solo era una abstracción, pero ese día comprendí que podía encarnarse en una hueste de mercenarios. Vuestros crímenes no caerán en el olvido. La mano de Mateo Morral os aguarda en cualquier esquina, dispuesta a hacer justicia. Golpeando con sangre a jóvenes y ancianos, arrastrando a los que se oponen pacíficamente a vuestros abusos o incluso abriendo brechas en la cabeza de niños indefensos. Putos maderos, todo el que disiente, protesta o invita a la solidaridad se convierte en vuestro enemigo. Sois los esbirros de la banca y la patronal, ocultáis vuestra cara por cobardía, pero también por vergüenza, porque los verdugos siempre han subido el patíbulo con una capucha. Putos maderos, no pueden dar participantes